Buenas tardes, Dios les bendiga. Esta tarde les saluda el pastor Luis de la Iglesia de Cristo Adonai, Ministerios Asociados Elim, acá en la ciudad de Denver. Hoy en esta tarde estamos creyendo que Dios una vez más está con nosotros y como creemos que Dios está con nosotros, nuestra intención es trasladar una vez más el mensaje de la palabra de Dios a través del medio que usted nos está sintonizando. Queremos decirle que solo nos resta darle gracias a Dios porque en medio de tantas circunstancias, dificultades, en medio de tantas cosas ajenas a nuestro buen deseo de hacer las cosas, estamos aquí y creemos que Dios va a hacer lo que va a hacer. Hoy en esta tarde hemos sentido en nuestro corazón invitar a uno de los hermanos de nuestra congregación para que sea él el portador de la palabra, y en esta hora pues vamos a darle el tiempo a nuestro hermano y queremos que usted reciba la palabra del Señor en esta hora. Con nosotros nuestro hermano Juan Sánchez. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos aquellos hermanos que nos escuchan por allá. En muchos lugares sabemos que es una palabra que se va a predicar y conforme a la presencia de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí. Sabemos que el Señor nos ha dado palabra y todo el tiempo le vamos a dar la gloria, la honra a Él. Y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, para aquellos que en cualquier lugar del país, de cualquier lugar de Estados Unidos, de cualquier lugar que nos escuchen, que esta palabra sea para ustedes, sea de bendición. Padre, te damos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de San Mateo. Si me acompañan, por favor, ahí en sus hogares. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a darles un tiempo para que lo busquen, hermanos, y así para poder empezar a leer la palabra. Amén. Vamos a leer la palabra en el capítulo 18, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Vamos a orar antes de empezar al tema, hermanos. Inclinen su rostro, por favor, ahí donde se encuentren, en sus hogares, en cada lugar. Vamos a orarle al Señor y que sea palabra del Espíritu, que el Señor use mis labios. Señor, hoy te damos las gracias, Padre, en esta maravillosa tarde por haberme dado esta bendición y este privilegio de llegar aquí delante de tu presencia, Señor, y por estos medios, Señor, poder predicar tu palabra, que llegue, Señor, a los rincones, Señor, más remotos por ahí, Señor, donde todavía, Padre, no ha llegado el Evangelio. Señor, sabemos que tu venida siempre, Padre Santo, la estamos esperando, Señor, así como espera el labrador el sembrío cuando siembra, Señor, y sabemos, Padre, que tú vas a poner palabras, Señor, en mis labios, Señor Jesús, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, aquellos que la escuchamos, aquellos que estamos atentos a la palabra y a todas las cosas que están pasando también aquí en el mundo entero, porque hay crisis y sabemos que hay cosas que todavía nosotros mismos no entendemos como seres humanos.
Padre, muchísimas gracias y debido a que tu palabra sea de bendición, Señor, y que entre en el corazón de cada uno de aquellos que nos están viendo. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que en los tiempos el Señor me ha dado una palabra y sabemos que son cosas muy... Nosotros en realidad no alcanzamos a comprender lo que es el misterio del Señor. El Señor pone en el corazón a cada uno de nosotros, y sabemos que el Señor siempre hace lo que Él decide. Sabemos que ahorita en estos tiempos hay cosas que nosotros mismos no comprendemos. Hay cosas que en realidad nosotros mismos nos preguntamos. Cada persona se pregunta por qué está pasando esto, por qué está pasando a veces esta enfermedad como este virus. Nos preguntamos tantas cosas nosotros en nuestro pensamiento y sabemos que no, en realidad, y es lo que podemos hacer. Hay veces que le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero el Señor en su misericordia, en realidad, hay veces que se las revela a sus siervos, hay veces que se las revela a personas, y el Señor siempre tiene todo bajo control, y sabemos que el Señor siempre va a hacer su voluntad, así cuando nosotros oramos, así cuando nosotros estamos así haciendo las cosas que a nosotros no nos convienen o algo así. Entonces siempre el Señor trabaja de diferentes formas. Así cuando uno se descarría de las cosas del Señor, sabemos que son cosas que el Señor tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Sabemos que el mundo ahorita también el Señor está trabajando en el mundo, está trabajando con personas en realidad que son escogidos para el Señor, que son los que van a ser salvos también. Pero hay tiempo para que el mundo, hay tiempo para que las personas se arrepientan, hay tiempo para que uno mismo de cristiano, para que uno mismo que conoce al Señor, para que llegue uno al conocimiento espiritual también. Y sabemos que el Señor siempre hace la obra en cada uno de nosotros. El Señor me ha dado un tema y yo se lo pedí, entonces me dice, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿de qué quieres que le hable al pueblo? Le pregunté y el Señor me contestó, como hay veces que le habla a uno de padre a hijo, y el Señor me dijo, dice, háblales solo de mí. Le dije, Señor, gloria a Dios. Entonces yo quisiera preguntarles a todos aquellos que nos ven, ¿qué conocimiento tienen del Señor Jesús? ¿Qué conocimiento tienen de Dios? ¿Qué conocimiento es lo que hemos alcanzado? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué tanto conocemos del Señor? ¿Qué tanto conocemos de Dios? No les estoy preguntando, hermanos, ustedes si tienen una religión, ¿qué religión tienen? Yo solo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto conocen del Señor? ¿Qué tanto conocen de Dios? ¿Qué tanto conocen del Espíritu Santo? Sabemos que todo el que es cristiano siempre va a tener experiencias con el Señor. Sabemos que cada persona que conoce de Dios va a tener experiencias con Dios. Sabemos que las religiones en realidad, hermanos, no nos llevan con Dios. Y no tenemos ninguna entrada al reino de los cielos, sino por nuestro Señor Jesucristo, que eres el que nos abrió las puertas, es el que se dio a sí mismo por nosotros, y nosotros vinimos a ser sus hijos también cuando un día hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador. Y ese es el primer, digamos, el primer paso que debemos hacer en realidad. Porque hay veces que nosotros mismos
Les preguntamos a las personas, les preguntamos a tantas personas que quién es Jesús, quién es Dios. Y en realidad a veces, hermanos, nos contestan unas preguntas, en realidad que nosotros mismos mejor cortamos esa plática, cortamos eso que estamos preguntando, porque salen con otras cosas. Entonces, el Señor vino a la cruz. ¿Cuántas personas sabemos que el Señor vino a la cruz para pagar nuestros pecados de cada uno de nosotros, de cada ser humano? Sabemos que el Señor ha entregado su vida para que nosotros mismos estemos a un lado con Dios, amén. Sabemos que el Señor siempre va a hacer la obra en cada uno de nosotros y va a hacer el cambio también, hermanos, porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de ira, es Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia que quiere que todo ser humano, toda persona, quiere que vengamos a los pies de Cristo y todos seamos salvos. Todos seamos salvos. Entonces, por eso en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay más de 30 profecías escritas por los profetas, escritas por cada uno de los profetas que escribieron esos libros, y están constituidas en el Nuevo Testamento, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces, todas esas cosas venimos a ver que son cosas que se van cumpliendo al pie de la letra, lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra del Señor. Como dice la palabra del Señor, dice, ninguna tilde va a pasar de la palabra. Nada va a pasar. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Y sabemos que el Señor todo lo va a hacer. Todo lo va a hacer el Señor. Entonces nosotros, si nos ha dado el privilegio de conocerlo, si nos ha dado el privilegio de llegar a sus pies, ¿por qué no vamos nosotros a hacer lo que a Dios le agrada? ¿Por qué no lo vamos a hacer si hay veces que hacemos otras cosas que a Dios no le agradan y hay veces que sí las hacemos? Amén. Entonces el Señor siempre en su misericordia, siempre sabemos que nos está guardando en cada momento de esos. En su palabra dice, venid a mí todos aquellos los que están cansados, todos aquellos que estéis trabajados, aquellos que estéis cargados. Dice, venid a mí, porque yo os haré descansar. Pero ¿de qué forma es esa que el Señor le viene diciendo a las personas? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra? ¿A qué le llamamos nosotros descanso? ¿A qué le llamamos nosotros el estar trabajados, el estar cargados? A veces nosotros pensamos que, digamos, hoy llegué del trabajo y llegué trabajado, llegué cansado. Claro que sí, hermanos. Hay veces que cuando trabajamos, llegamos del trabajo, llegamos cansados, llegamos con fatiga, llegamos con ganas de tomarnos un vaso de agua, con ganas de llegarnos y sentarnos en lo fresco, en una sombrita. Pero el Señor nos dice en su palabra, dice, para que encuentres descanso para vuestras almas. Amén. Dice, para que encuentres descanso para vuestras almas. Entonces, muchos quieren salvar su vida haciendo obras. Sabemos que cada uno de nosotros hacemos obras, pero gracias al Señor Él no las cuenta. ¿Por qué? Porque ya estamos en la fe. ¿Qué pasa con aquellas personas que hacen obras, pero no están con Cristo? Hay dos diferencias, hermanos, en esa palabra. Hay dos diferencias.
Porque el Señor dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya fuimos justificados. Nosotros mismos fuimos justificados por la sangre del Cordero. Amén. Le damos un gloria a Dios al Señor en esa parte, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y siempre el Señor hace en uno el cambio. Y sabemos que el Señor en esa parte, ahí les estaba hablando a las personas que no conocían de Él. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros mismos, hay veces que estamos cansados espiritualmente, hermanos. Estamos cansados espiritualmente. Nosotros mismos espiritualmente estamos cansados porque hay personas que creen que por las obras ellos van a salvar su vida. Ellos creen que van a salvar su vida haciendo obras buenas. Claro, a lo mejor Dios se las cuenta en algún día, como dice la palabra. Hay unos pasajes ahí en la palabra que el Señor escuchó las oraciones de un varón y se acordó de ellas. Pero vamos a ver que hoy, en tiempo o hora, las obras vienen siendo por fe. Dice el apóstol Pablo, yo les enseño mis obras. Cuéntame las tuyas. Amén. Entonces, sabemos que espiritualmente el ser humano no va a entender las cosas espirituales hasta que llegue a los pies de Cristo. Amén. Hasta que llegue a los pies de Cristo. Todos pensamos tener una relación hermosa con el Señor. Todos pensamos tener una relación con Dios cuando no, en realidad estamos a los pies de Cristo. Es lo que yo pensaba antes. Es lo que yo pensaba antes cuando caminaba solo sin el Señor. Yo dije, no, pues yo estoy haciendo bien la obra, yo estoy haciendo bien todo. En realidad no entendemos nosotros los planes de Cristo, no entendemos los planes de Dios, pero sabemos que Dios, cuando uno es salvo, el Señor lo va a traer. Sea como sea, el Señor lo va a traer. Y el Señor siempre es poderoso, es misericordioso y nos va a traer a tiempo. Mire, hermanos, dice la palabra que el Padre le entregó todas las cosas a nuestro Señor Jesús. Todas las cosas se las entregó a Él. Hay veces que nosotros mismos queremos ir directamente con Dios. Queremos ir directamente con Dios, pero dejamos a Cristo, hay veces que lo dejamos abajo. Y sabemos que nadie va a Dios sino por Cristo. Nadie va a Dios sino por Cristo. Amén. No hay nadie de intermedio. No hay nadie de intermedio entre Dios y los hombres, sino solo Jesús. Amén. Y solo Jesús es el único que tenemos entrada para ir para con Dios. Amén. Hay veces que hay personas que se sienten muy espirituales. Hay veces que personas que se sienten muy espirituales. Qué bueno, denle gloria al Señor por eso. ¿Qué comunión tienen esas personas para estar así? Tienen una comunión hermosa delante del Señor. Tienen una comunión delante de Dios, pero tan bonita que nosotros mismos hay veces que decimos entre nosotros mismos, yo quisiera ser como aquel hermano, yo quiero ser como aquel hermano. ¿Por qué? Porque tienen una intimidad con Dios, tienen una comunión con Dios, tienen experiencias con el Señor diferentes a las que nosotros tenemos. Pero ¿cómo va a pasar eso, hermanos? Tenemos que tener una comunión con Jesús, con el Espíritu y con el Padre. Tenemos que tener esa comunión con los tres, porque si dejamos a uno fuera, en realidad
no estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que el Señor mira a cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce todo de nuestros pensamientos. El Señor conoce cada movimiento, cada cosa. Y el Espíritu nos va redarguyendo de todas las cosas que nosotros hacemos. El Espíritu nos va diciendo. El otro día el Señor también pensaba yo hacer una cosa. Y el Señor me redarguyó, el Espíritu me redarguyó. Y dije, de veras, Señor, perdóname por tan solo pensarlo, porque dice la palabra que la intención es la que cuenta. Y el Señor, el Espíritu me redarguyó en ese mismo momento. Y le dije, Señor, perdóname por esa intención que iba a hacer. Y el Señor habla al corazón de cada uno de nosotros. El Señor habla. Mire, hermano, nosotros en realidad pertenecemos a una iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Nosotros ya pertenecemos a la salvación. Nosotros pertenecemos a las obras también. Y por la fe nosotros vamos a heredar todas esas cosas. Amén. Todas esas cosas las vamos a heredar por fe. Todas esas cosas. Para que no haya ninguna... Porque hay veces que nosotros mismos nos hacemos poco para atrás, nos hacemos menos en la palabra, nos hacemos menos en lo que pensamos, y tenemos la palabra de vida, que es esta. Tenemos la palabra de vida, que es esta, hermanos, que es esta, y hay veces que nosotros mismos no la creemos. Siendo nosotros cristianos, siendo nosotros nacidos de nuevo, hay veces que no creemos las palabras. Siendo nacidos de nuevo, hermanos, siendo nacidos. ¿Por qué? Porque el enemigo también, hermanos, está a la acechanza nada más. Está a ver qué es lo que hacemos. El enemigo está tirando dardos. El enemigo tira dardos a cada uno de aquellos que buscan del Señor, aquellos que buscan, aquellos que adoran. El enemigo nomás está buscando cualquier forma, un lugarcito para poder entrar y atacar ahí. El enemigo siempre está a las acechanzas de aquellos que honran al Padre. En Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor, así su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, fíjense nomás, hermanos, qué palabra tan maravillosa, que aquí en Hebreos dice que ninguna cosa va a quedar olvidada delante del Señor. Ninguna cosa va a quedar olvidada delante del Señor. Dice, cada cosa que hagamos, para los hermanos, para los santos, todo está delante del Señor, y el Señor no se va a olvidar del trabajo que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros hace para la iglesia, hace para los santos, hace para el Señor, hermanos. Porque hay veces que lo hacemos para que nos mire el amigo, para que nos mire fulano, para que nos mire tal. Pero si lo hacemos con la intención, de que el Señor vea lo que hace uno con amor, no por intención, no porque cualquier día el Señor le va a regalar esto, le va a regalar todo. Hermanos, el Señor ya nos regaló la salvación. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos si la salvación ya nos la dio? ¿Qué más privilegio tenemos, hermanos? La salvación ya nos la dio. Por eso ahí mismo entran las promesas. La salvación ya nos las dio también a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Ahí nos dio también la salvación, hermanos. Por eso vamos a seguir adelante, a hacer las cosas para Dios, pero hacerlas por amor. No las hagamos porque el Señor dice, a mí me va a dar esto, a mí me va a dar esto el Señor. Si yo le sirvo, me va a dar otra casa. Si yo le sirvo, me va a dar otra cosa. Si yo le sirvo, me va a dar esto. ¿Por qué? Porque hay veces que muchas personas vienen a la casa de Dios a ver qué es lo que les dan, a ver qué es lo que reciben. Dicen las personas, yo voy a ir a la iglesia, voy a buscar a Dios, a ver si Dios me da, a ver si Dios me bendice, a ver si los hermanos me bendicen, a ver qué me dan. Pero no buscan tener una comunión con el Señor, no buscan tener una comunión con nadie, sino que buscan algo material, buscan algo en realidad que en este mundo se va a quedar, hermanos. ¿Cuántas personas en aquellos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, nosotros le decimos, conocían la palabra, los fariseos, los escribas, eran doctos a la palabra? ¿Cuántas personas no le decían al Señor tantas cosas en realidad? Y nomás para probarlo, pero el Señor en su misericordia, con cada cosa que le decía, el Señor, una sola palabra, y con eso los hombres, con eso los escribas, con eso los fariseos, se quedaban callados. Se quedaban callados. Y hay veces que también nosotros también así nosotros andamos buscando a veces qué es lo que el Señor nos quiere dar, qué es lo que el Señor nos da. Pero Dios siempre es maravilloso y siempre guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dice la palabra. Hay muchos los que creen en el Señor, hermanos. Hay muchos que creen. Pero no es solo el creer, hermanos. No solo el creer. Les decía el Señor Jesucristo a aquellas personas, se los decía así, claramente. Les decía, ustedes son de abajo. Dice, ustedes son del mundo. Dice, y ustedes no pueden entrar. Ustedes son de este lugar. Dice, yo soy de arriba. Yo soy de arriba, les decía a aquellas personas, aquellos que conocían de la palabra, aquellos que conocían el Nuevo Testamento. Lo conocen todavía algunas personas, aquellos que todavía no han creído que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Así todavía hay personas aquí en esta tierra, en el mundo, todavía que en realidad no creen que hay un Dios. No creen que hay un Dios. Menos van a creer que hay un Hijo de Dios. Hay personas que así, el mundo todavía, hay bastantes personas que todavía no creen en Cristo. Creen que Cristo es un profeta. Creen que Cristo es un profeta en realidad. Y si nosotros nos damos cuenta, la palabra misma lo dice, la misma palabra lo declara, porque Dios ha entregado a su Hijo, unigénito por todos nosotros, para que nadie se pierda, para que nadie se pierda. Pero nosotros mismos tenemos la palabra nosotros mismos, y tenemos que hablarles a aquellos que no quieren llegar a los pies de Cristo. La salvación todavía está en este mundo. La salvación todavía aquí se encuentra. Aquí se encuentra la salvación todavía. Dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, busquen el reino. Busquen el reino de Dios. ¿Qué es lo que significa eso, hermanos?
Hay veces que pensamos, decimos, vamos a buscar el reino, vamos a buscar las cosas de arriba. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, el reino ha llegado a la tierra. El reino ha llegado aquí a la tierra. El reino es Jesús. El reino es Dios. El reino es Dios encarnado. El reino es Dios, es Jesús. Por eso dice, busquen las cosas de arriba. Por eso el Señor les dijo, el reino aquí está entre ustedes. Y no quieren reconocerlo, no quieren reconocer. Le dijo el Señor en aquellos, cuando le platicaban aquellas personas, dice, aquí está uno aquí más grande que Salomón, está uno aquí más grande que el rey Salomón. Y todavía ni así querían adorar a Cristo, ni así quieren aceptar la palabra, ni así quieren hacer caso de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es para muchos. La salvación es para muchos, no es para todos. Es para muchos, hermanos. Por eso hay que pagar ese precio. Hay que pagar ese precio, hermanos, de buscar del Señor, llegar a los pies de Cristo, llegar. Hay veces que nos preocupamos por cosas tan pequeñas. Hay veces que nos preocupamos por cosas en realidad insignificantes. Pero ¿sabe por qué está la preocupación en nuestro corazón, en nuestra alma? Porque no le estamos creyendo a la palabra, no le estamos creyendo a Cristo, no le estamos creyendo en realidad. Por eso llegan las preocupaciones a nuestra vida, a nuestro corazón, y por eso uno mismo, hay veces que se deja uno caer espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en realidad, dice la palabra que ya no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué es lo que nos acecha a nosotros, hermanos? Nos acechan huestes y potestades de los aires. De los aires que nosotros en realidad no vemos. No vemos, hermanos. Pero sabemos qué es quién es el que nos acecha a nosotros. No debemos de preocuparnos, hermanos, por lo que pasa en realidad en nuestra vida. Debemos de preocuparnos. ¿Qué intimidad tenemos con Dios? Debemos de preocuparnos. ¿Qué comunión tenemos con Dios? ¿Qué comunión tiene usted, hermano? ¿Qué comunión tiene cada uno de los que me escuchan? ¿Qué comunión tienen con el Señor? ¿Qué comunión tienen? Esa es la pregunta que yo también me hago a veces. ¿Qué comunión tengo contigo? Le digo, ¿qué comunión tengo contigo, Padre? Y el Señor habla al Espíritu. El Espíritu habla a nuestra vida. Y sabemos que al que tiene comunión con Dios, Dios le habla. Muchos en sus hogares están diciendo amén. El Señor nos habla. El Señor nos habla. Cuando le preguntamos, cuando hablamos, cuando oramos, oyemos su voz. De diferentes formas oyemos la voz del Señor. De diferentes formas. De diferentes formas oyemos. Dice el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hermanos, aquí estamos en un país muy bendecido. Estamos en un país que nos ha dado todo, que nos ha dado acomodamiento también para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿acaso nos separará una tribulación? ¿Una angustia, hermanos? ¿Una persecución? Aquí no nos andan persiguiendo, hermanos. Hay veces que tenemos tribulaciones, hay veces que tenemos
digamos, una prueba. Hay veces que tenemos algo que está pasando en nuestra vida, pero ¿para qué es? Para que aquel crecimiento espiritual en nuestra vida siga creciendo. Para eso son las pruebas. Sabemos que son etapas que van pasando, son etapas que vamos nosotros creciendo espiritualmente. Vamos creciendo espiritualmente nosotros mismos. Nosotros mismos vamos creciendo espiritualmente, y es lo que el cristiano busca. Es el que busca en realidad crecer espiritualmente. Espiritualmente. Todos aquellos en realidad que hay veces que creemos que estamos bien con Dios, porque hay veces que andamos bajos, andamos arriba, y hay veces, hermanos, que en realidad no sabemos ni cómo andamos. Pero de repente llega el Espíritu y nos habla, dice, levántate, ponte a leer la palabra, ponte a orar. Aquellos que todavía el Espíritu lo escuchamos, gracias a Dios que todavía escuchamos al Espíritu que nos renarguye, que nos habla. Dice el Señor, al que vosotros recibe, a mí me recibe. Hermanos, sabemos que hay personas que no quieren oír de la palabra, hay personas que no quieren oír del Evangelio. Hay personas que les habla uno y le cierran la puerta a uno, o nomás lo oyen a uno, nomás por oírlo. Pero no ponen atención a la palabra, no ponen atención a lo que aquella palabra quiere decir. Hay personas que dicen, ¿saben qué? A ver, échame un sermón. Pero los conoce uno, hermanos, que hay veces que lo dicen por burla, lo dicen por algo. Pero Dios es tan misericordioso que quiere que todos vengan a los pies de Cristo, que quiere que todos lleguen a ser justos, a ser justificados con la sangre del Cordero. Porque todos necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Todos necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Todos lo necesitamos, hermanos. ¿Y quién más? ¿Quién más? Ofrecerle nuestra vida a Cristo. Hay que ofrecerle nuestra vida a Cristo, hermanos. Hay que ofrecérsela. ¿Por qué, hermanos? Porque los justos resplandecerán como el sol en la mañana. Los justos resplandecerán. Por eso el Señor dice en su palabra, vengan a mí, que yo los haré descansar. Vengan a mí, que yo los voy a ayudar. Dice, vengan a mí. Y el Señor siempre abre sus brazos. El Señor siempre abre sus brazos, el Señor, para que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos, llegue y que le pida perdón al Señor. Que le pida perdón al Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando hay veces que damos un vaso de agua o que nos dan un vaso de agua por ahí? ¿Qué es lo que dice la palabra? Por cuanto lo diste a uno de aquellos pequeños. Por cuanto lo diste a uno de aquellos que son mis hermanos. Dice, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste, dice el Señor Jesús. A mí lo hiciste. Se imagina, hermanos, en aquel tiempo cuando el Señor nos llame
Cuando el Señor nos llame, ¿qué es lo que le va a decir usted, hermano? ¿Qué es lo que le vamos a decir nosotros? No sabemos el día en que vayamos a la presencia del Señor. No lo sabemos. Por eso hay que estar todo el tiempo a cuentas con el Señor. Hay que estar preparados. Hay que estar listos. Porque la hora nadie la sabe. El día nadie la sabe. Por eso dice el Señor, velad. Estar orando en todo tiempo. En todo tiempo. Y ahorita en estos tiempos son tiempos de que debemos de buscar más al Señor. Hay personas que se han consagrado más. Hay personas que no. Pero cada uno conforme a su espíritu vaya buscando al Señor. Cada uno vaya buscando de Dios. Porque los tiempos se acercan, hermanos. Los tiempos se acercan. Los tiempos se acercan. El Señor ya mero viene. El Señor ya mero viene, hermanos. Dice la palabra, hay que ser de aquellos, de los de la mano derecha del Señor Jesús. Hay que no ser de aquellos de la izquierda, porque ¿sabe lo que dice los que son de la mano izquierda? Hermanos, dice, malditos al lago de fuego. Hay que tratar, hermanos, de buscar al Señor. Hay que tratar de buscar de Cristo para estar a mano derecha, para que nos diga, vengan benditos hijos de mi Padre, al gozo de su Señor. Hermanos, hay que estar al tanto de lo que está pasando, pero hay que no descuidar nuestra vida espiritual con el Señor. Hay que no descuidar eso, hermanos. Hay que no descuidarla. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Usted es una oveja que oye la voz del Señor. Los que no son de Dios no lo van a oír. Los que son del Señor lo van a oír. Y nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Nosotros somos ovejas de su prado. Dice el Señor, nadie nos va a arrebatar de la mano mía ni de la mano de mi Padre. Porque sabemos que el Señor nos va a guardar. Nos va a guardar en todo tiempo. Mire, hermanos, nosotros somos. Hay 6 pactos en la palabra del Señor. Y nosotros pertenecemos a esos 6 pactos también. Nosotros pertenecemos a esos 6 pactos que hay en la palabra. Y ya acá todos están cumplidos. Nomás falta uno. Falta uno, hermanos. Un pacto falta. Nada más. Les voy a leer un pasaje, hermanos, en el libro de Hechos. Libro de Hechos 4:12, hermanos. Si me acompañan, por favor. Dice la palabra del Señor. Miren, hermanos, Hechos 4:12. Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué podamos nosotros buscarle más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podremos leer con esas palabras? ¿Qué más? ¿Dónde más podremos buscar? ¿Dónde tiene la palabra el hombre? No hay lugar. No hay lugar. Solo en Jesús podemos ser salvos. Solo en Jesús podemos llegar
al cielo. Ahí está la entrada, la puerta. Ahí está la puerta. Dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, soy la vida, soy la resurrección. Él mismo lo declara en su palabra. ¿A dónde iremos? Le dijeron sus discípulos, ¿a dónde iremos? Señor, si solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabra. ¿A qué regresamos para atrás? ¿Para qué regresamos para atrás? Si el Señor nos ha dado vida, el Señor nos ha dado vida eterna, hermanos. Algún día el Señor va a venir a esta tierra. Algún día. Por eso hay que estar preparados. Mira, hermanos, hay dos caminos. Dos caminos hay. El camino de obras. Y el camino de vida. Nosotros decidamos, o el mundo decide, o cada persona decide cuál seguir. El camino de obras es camino de muerte. El camino de vida es Jesucristo. Él es el camino a la vida. Él es el camino a la vida eterna. Y solo Jesús nos va a dar esa paz que el mundo y que nosotros necesitamos, que cada ser humano necesita, que cada ser humano en realidad busca. Porque nosotros buscamos paz duradera. No buscamos paz de un día para otro. No buscamos paz de un año para adelante. Buscamos paz, paz eterna. Buscamos paz que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestro espíritu y que el espíritu diga: esta paz es del Señor Jesús. Esta paz que nos da el Señor, esta paz es duradera. Esta paz que el Señor nos da es la que nos lleva de continuo en continuo hacia un reino celestial, hacia un reino que es duradero, hacia un reino que es de verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado. Yo sé que hay corazones que han recibido la palabra, sé que hay corazones que han abierto un pedazo de su corazón y haya entrado esa palabra en cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor ha puesto palabra en cada uno de ustedes. Y el Señor es el que hace. Y nosotros solo somos sus servidores. Nosotros solo somos sus discípulos. Nosotros solo somos sus siervos. Incline su rostro, hermano, ahí donde está. Y si alguno quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí donde nos escuchan, donde nos ven, solo haga una oración. Solo haga una oración. Y dígale: Padre, gracias por esta salvación que tú me has dado. Aquellos que quieran ser salvos, aquellos que quieran llegar a los pies de Cristo, sabemos que ninguno otro hay salvación sino solo en nuestro Señor Jesús. Dígale con sus palabras o siga mi oración. Dígale: Señor Jesús, perdóname por mis pecados y te pido por favor que me perdones. Sé que he pecado. Yo sé que me he portado mal. Sé que no he andado en tus caminos. Y yo sé que tú eres el único donde podremos nosotros ir y llegar
Sé que resucitaste de los muertos. Sé que tú eres el camino a la vida. Una oración y sabemos que tú has escrito el libro, el nombre de cada uno de ustedes en el libro de la vida. Amén. Y amén.